Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Prof. Jorge Garza. En este video voy a mostrar cómo poder transformar la ecuación de Schrödinger del átomo de hidrógeno para tener un problema de dos variables a dos problemas de una variable cada uno de ellos. Veamos cómo lo hacemos. Recuerden que lo que queremos hacer es resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, donde el operador hamiltoniano tiene sus dos contribuciones. En este caso, el operador de energía cinética va a tener dos términos, uno relacionado con el movimiento del núcleo y el otro relacionado con el movimiento del electrón. El operador asociado a la energía potencial pues está relacionado con la interacción electrostática entre el núcleo. En este caso estoy considerando un átomo hidrogenoide porque no necesariamente el número atómico va a ser 1. Puede ser helio, Z igual a 2 y tendría entonces yo el helio más. Entonces tengo la carga del núcleo por la carga del electrón entre la distancia que hay entre ellos dos. Dense cuenta que la R mayúscula la estoy utilizando para denotar la posición del núcleo y la RE minúscula está denotando la posición del electrón. Y por lo tanto la función de onda va a depender de estas dos variables. Dentro de mi desarrollo, lo que debemos de recordar es cómo hacer uso de la divergencia y el gradiente, donde el gradiente está definido de esta manera. Así la divergencia sobre el gradiente pues lo que nos genera es el laplaciano. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir esta ecuación, porque en este momento yo no puedo identificar un término que sea exclusivo de la coordenada del núcleo, ni un término que sea exclusivo de la coordenada del electrón, porque están mezcladas estas dos variables. Veamos. Lo que se hace generalmente es trabajar con la coordenada relativa, que representa la diferencia entre la posición del núcleo y la posición del electrón. Y también se trabaja con la coordenada del centro de masa, la cual pues se define como lo hemos hecho en física. Mn más Me pues es la masa total. Lo que tenemos que hacer es reescribir las derivadas que están en términos de R y Re en términos de S y RCM. Ya tenemos otros videos donde trabajamos con la regla de la cadena, así que aquí lo vamos a hacer igual. Para eso lo que voy a hacer es trabajar con una nueva notación, donde en esa nueva notación esta derivada con respecto a un vector lo que me va a denotar es un gradiente. Entonces, aunque tenemos aquí una derivada parcial, en realidad tenemos tres, porque estoy derivando con respecto a x, y, z de la coordenada del núcleo, precisamente como lo vimos hace un rato en la lámina pasada, para representar o para obtener el gradiente. Aquí hacemos lo mismo. Y entonces pues aplico regla de cadena. La derivada de la función con respecto a la R mayúscula pues va a ser la derivada de esa función con respecto de S, la coordenada relativa, por la derivada de S con respecto de R, más la derivada de la función con respecto a la coordenada del centro de masa por la coordenada del centro de masa con respecto a R mayúscula. Ya está. Entonces lo que tenemos aquí es esta derivada, que es igual a 1, la derivada de S con respecto de R es 1, y la coordenada del centro de masa con respecto de R pues va a ser la masa de núcleo entre la masa total. Y así vamos a tener esto. Fíjense que entonces lo que me está indicando este resultado es, de acuerdo a nuestra notación, es de que el gradiente de la función con respecto a la coordenada del núcleo pues va a ser el gradiente de la función con respecto a la coordenada relativa más una constante que es la masa del núcleo entre la masa total por el gradiente de la función con respecto a las coordenadas del centro de masa. Ya está. Es una notación muy sencilla y que si respetamos el tipo de derivadas que tenemos pues vamos a llegar a resultados consistentes. Para el laplaciano pues entonces lo que tengo que hacer es aplicar la divergencia. En mi notación es la derivada parcial con respecto de R, pero con un punto porque está haciendo la divergencia sobre el gradiente de esta función. Nuevamente aplicamos la regla de la cadena y pues vamos a tener algo muy similar a lo que tuvimos aquí arriba, excepto porque ahora lo que tengo aquí es la primera derivada y aquí la derivada con respecto de S, pues en realidad lo que tenemos es la divergencia.
Lo mismo para de la coordenada relativa se tiene para la coordenada del centro de masa. Quedamos que esto era igual a 1 y esto era igual a mn sobre la m total. Ya está. Lo que tengo que hacer ahora es sustituir cuánto vale esta derivada, que es esta, y que ya tenemos su resultado, es este. La sustituyo y entonces me quedaría esta expresión. Me quedaría aquí la divergencia de S con respecto al gradiente de S, y aquí me quedaría también esta divergencia con la coordenada del centro de masa. Dense cuenta que aparecen dos términos donde aparece la derivada cruzada, sería la divergencia de S sobre el gradiente con respecto del centro de masa, y aquí aparecería el gradiente de la coordenada relativa y aplico la divergencia. Suponemos que tenemos una función bien comportada, van a ser idénticos esos términos y por lo tanto se van a sumar, y por ese motivo me aparece dos veces esta derivada cruzada. El mismo procedimiento que hicimos para obtener el laplaciano con respecto a las coordenadas del núcleo, pues hacemos lo mismo para las derivadas con respecto a la posición del electrón, y la diferencia que vamos a tener con el caso anterior es que esta derivada, la derivada de S con respecto de RE es menos 1, y la derivada de RCM con respecto a RE va a ser la masa del electrón entre la masa total. Esa es la diferencia que vamos a tener con respecto al caso anterior. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Aplico regla de la cadena, sustituyo cuánto valen cada una de esas derivadas, que ya lo hicimos, y lo que hago es sustituir la primera derivada que obtuve, que es esta, aquí y acá, y vuelvo entonces ahora a aplicar estos operadores. Eso es lo que me quedaría. Con estos elementos, pues ya lo que puedo hacer es sustituir los resultados que obtuvimos para el laplaciano de cada una de estas coordenadas. Lo hago para las coordenadas del núcleo, del electrón, y lo que tengo que hacer es sumar. Dense cuenta que hay términos que son similares entre sí. Por ejemplo, este término y este término son similares, no son idénticos, porque aquí está 1 entre mn y aquí 1 entre me. Entonces, al sustituir esto, pues me va a aparecer ese término. Los términos cruzados, si se dan cuenta, mn y mn se cancela, me y me se cancela, el 2 y el 2 se cancela, nada más que aquí me va a quedar negativo, aquí me va a quedar positivo. Cuando lo sume se van a cancelar. Aquí tengo mn al cuadrado entre mn, me al cuadrado entre me, se cancelan respectivamente cada una de sus masas, y entonces me quedaré aquí mn más m. Esta es la masa total. Entre la masa total al cuadrado nada más nos quedaría una masa total en el denominador, y al hacer esta fracción, pues lo que me quedaría sería esto. Súper compacta la expresión que hemos obtenido. Y pues ya identifico que este término es el laplaciano con respecto a la coordenada relativa, y este es el laplaciano con respecto a la coordenada del centro de masa. Aquí tengo 1 entre la masa reducida, que si se dan cuenta es este término, nada más que el inverso. Por eso aquí me aparece la masa reducida en el denominador. Y ya está. Este es el operador de energía cinética en términos de la coordenada relativa y la coordenada del centro de masa. Al sustituirlo en la ecuación de Schrödinger, pues nos queda bien bonito, porque ahora sí puedo identificar un término que depende solamente del centro de masa y solamente un término que depende de la coordenada relativa. Ya está. Esto es muy conveniente, porque si recurro al método de separación de variables, pues lo que hago es proponer a la función una como un producto de funciones, y cuando yo aplico cada uno de sus operadores, por un lado el centro de masa, por otro lado la de la coordenada relativa, este es el lado izquierdo de la ecuación de Schrödinger, y aquí me queda el lado derecho. Seguimos con el procedimiento de el método de separación de variables. Toda la ecuación la divido entre phi y psi, y me quedaría esto. Cuando yo dividas, este término se va a cancelar con este término con este,
y cuando divido del lado derecho sobre este mismo, pues me va a quedar simplemente la energía. Este término que está a la izquierda lo paso al lado derecho y lo hago así porque me doy cuenta que tengo entonces una cantidad que solamente depende de las coordenadas del centro de masa y el otro término de la coordenada relativa. Eso lo igualo a una constante que le llamo Sm. Y lo igualo a una constante porque se dan cuenta, si toda esta expresión la derivo con respecto a la coordenada relativa, esto va a ser 0. O si yo lo derivo todo con respecto al centro de masa, esto va a ser 0. Y cuando yo derivo una cantidad y me da 0, pues yo digo que esa cantidad es una constante y por eso le pongo Sm. Lo hago así porque me conviene, ya que si igualo el lado izquierdo con el lado derecho, pues me va a dar esta ecuación. Y cuando yo iguale esto con el lado derecho y si defino a la energía de la coordenada relativa más la del centro de masa, me queda la E total. Por eso me queda esta expresión así. Y ya está, hemos terminado lo que queríamos. Esto es muy conveniente porque por un lado tengo una ecuación que depende solamente de la coordenada del centro de masa. Esta ecuación seguramente ustedes pueden resolverla y la ecuación que queda sobre la coordenada relativa queda así. Fíjense que esta ecuación es precisamente la ecuación que nosotros tenemos que resolver para el átomo de hidrógeno. En todos los libros de texto, la ecuación que se resuelve para el átomo de hidrógeno en realidad está relacionada con la coordenada relativa al movimiento entre el núcleo y el electrón. Permítame discutir este resultado en términos de la animación que tengo aquí, donde tengo tres esferas. La esfera verde pequeña me representa al electrón, la esfera grande verde me representa el núcleo y la esfera transparente lo que me está representando es dónde se encuentra la coordenada relativa. El radio de esa esfera me representa la magnitud de la coordenada relativa. Entonces, lo que me está representando la coordenada del centro de masa, que es la línea negra larga, es la traslación del átomo de hidrógeno visto a través de su centro de masa. Y el movimiento interno dentro del átomo de hidrógeno pues está dado a través de la coordenada relativa. La esfera transparente, se dan cuenta, es más grande, es pequeña porque pues hay un movimiento interno entre ellos. Y el electrón efectivamente se pone o está en varios puntos de esa esfera. Espero que con esta discusión se tenga un poco más claro qué es lo que hemos obtenido para escribir la ecuación de Schrödinger de la manera en que lo hemos hecho. Espero que este video sea de su ayuda. Hasta luego.